Todo comienza con una narradora que nos cuenta que en los principios de la vida no había luz en el mundo, que un hombre tuvo que acercar al sol a la tierra, haciéndose llamar el guardián solar, quien regula las temporadas, cuidaba del planeta y todo lo que tenía que ver con el sol. En cambio, la luna fue traída del mundo de los sueños por el guardián lunar, que al hacerlo trajo más que eso, creó el balance entre el día y la noche. Luego vemos cómo el planeta vive hoy en día, donde nos presentan a Sohon, muy amado por las mujeres, ya que pronto se convertiría en el siguiente guardián del sol, un tipo muy orgulloso. Por otro lado, nos presentan a Glim, a quien su papá le prohibía ir a la ceremonia, y menos cuando el sol está puesto, que si lo hacía, sus brazos se derretirían, ya que estaban hechos de cera, que cuando la luna salía, ambos se congelaban. Por otro lado, en la vida nocturna, salió un ser que iluminaba los alrededores. Eran varios y embellecían la vida lunar, donde nos presentan a Leon, el próximo guardián de la luna. Mientras tanto, vemos a un joven que salió de la nada, perseguido por un enorme y peludo ser, cayendo directo en el guardián, enfureciéndolo. Su nombre era Myun, a quien su padre regañaba por avergonzarlo frente al Leon, prohibiéndole ir a la ceremonia de mañana, desanimando al chico, quien tenía el don de crear sueños. Cuando de repente vio a un ser jalando la luna, algo que lo encantó. Al día siguiente, el sol salió y Glim se descongeló antes que su padre, prometiéndole quedarse en la sombra, y así se escapó, escabulléndose entre el bosque, al igual que Myun, viendo la ceremonia de los guardianes, de la cual salió el antiguo guardián del sol, el maestro Solal, a quien solo los seres del día aplaudieron, dándole su lugar a Sohon, emocionado de verdad, mientras que Yule, el viejo guardián de la luna, introdujo a su discípulo Leon. Entonces ambos se inclinaron, donde Solal reconoció al guardián del sol, extasiando a Glim, ya que le gustaba. En cambio, el guardián de la luna era más cretino, frío, que cuando la criatura más tierna de la noche lo iba a reconocer, no lo hizo, y fue tras Myun, a quien todos vieron, siendo elegido por el ser nocturno. Al ver esto, el viejo Yule nombró al joven como el nuevo guardián de la luna. Con esto, Leon estaba muy ofendido, y de pilón había algo que los observaba. El punto es que ahora había nuevos guardianes, que juntos traerían el balance entre el día y la noche. Pero Sohon no confiaba en el chico, y así los ancianos se despidieron y los seres salieron. Ya después vemos a un ser de lava contándole a Necros que al fin Solal se había ido, algo que emocionó al enorme titán caliente, ya que por fin podría robarse de nuevo el sol, dejando salir corruptores malignos que encontraban la oscuridad en las almas más puras, para así crear caos, que cuando el León mendigaba enojado por la noche, llegaron las serpientes rodeándolo, llenándole el alma de maldad y odio, diciéndole que él podía quedarse con la luna a cambio de darle el sol a Necros, y así él aceptó. Ya después vemos a un ser entrando a la guía lunar, donde el nuevo guardián iba a vivir. Era un templo que con la ayuda de las arañas peludas guiaban y estimulaban a la luna, donde el anciano le contó que el primer guardián trajo del mundo de los sueños la luna y que la esculpió, por lo que ahora era su turno de protegerla, algo que Myun claramente no sabía hacer, pero el anciano le dijo que debía ser extremadamente cuidadoso. Dicho esto, se fue de la nada, ya que Yule se plantó, creció y floreció, al igual que los otros guardianes, algo único. En cambio, Sohon estaba impactado por su enorme templo solar, soñado con ser tal como el primer guardián. Por desgracia, hoy en día los guardianes no hacían lo mismo que antes, tal como el maestro Solal. Por otro lado, vemos a Glim escribiendo una historia acerca de los guardianes, cansada de vivir en las sombras, mientras seres como Myun eran libres de andar, pero se aburrió al ver que se movía muy lento, por lo que tocó las cuerdas de las arañas, creando caos entre ellas, haciendo que el templo perdiera el equilibrio y la armonía. En cambio, Sohon se creía el rey de medio mundo, a
atrayendo demasiado el sol al planeta, que dañaba y calentaba los cultivos y a todo ser vivo. Pero al cretino tipo no le importó, hasta que vio a la luna moverse raro, destruyendo todo, ya que Myun perdió el control de la noche, haciendo que la luna se moviera más rápido, a punto de romper el lazo con el templo, algo que Glim notó, dándose cuenta que estaba fuera de su camino. La latitud estaba muy mal. Dicho esto, Moon se aferró a la luna, pero el templo iba demasiado rápido, por lo que la luna salió volando, oscureciendo la noche. Al ver esto, Sohun paró el curso del sol, cuando de repente Lee-yeon apareció, felicitándolo por su nuevo empleo, hablando del terrible error que cometió Yu, ya que el chico estaba desbalanceando la armonía del planeta, y que él, o sea Sohun, viviría con las consecuencias de Myun. Dicho esto, Sohun enfureció e iba a deshacerse del muchacho, ya que la luna andaba a la deriva. Por suerte, el joven guardián tuvo una idea y lanzó una araña directo a la luna, aferrándose a ella, bajándola hacia él, y así la trajo de vuelta a la tierra. En fin, los secuaces de Necros llegaron al templo solar, mientras que su protector estaba tras Myun, a quien al fin encontró. Por otro lado, Glim notó que el templo solar igual se detuvo, ya que los demonios de Necros se robaron el sol, cambiando el balance del día. Entonces Glim quería ayudar, pero su padre la trató de parar, por lo que ella le pidió confianza y así se fue, directo al templo lunar, llamando a Sohun, diciéndole que alguien se robó el sol, por lo que el muchachote fue a su templo, viendo que el sol desapareció, preocupándose por el error que cometió, trayendo la noche a todo el mundo, ya que Necros al fin tenía el sol en sus manos, diciendo que gracias a él se creó la luz, la vida, que aún así se lo arrebataron y lo dejaron en la oscuridad. Por ello, le sopló e incrustó el sol, volviéndolo de piedra para que el planeta se enfriara. Volviendo con Myun, Glim lo regañó por acelerar el camino lunar, diciéndole que no sabía nada de ser un guardián, algo que él no negó, sin darse cuenta que Glim se congeló, y de la nada llegó Sohun, echándole la culpa por todo, que con su calor descongeló a la joven, y de pilón Lee-yeon llegó, contándoles que Necros fue quien planeó robarse el sol, y que Myun solo se lo facilitó. Dicho esto, tomó la luna, desanimando al niño, y así Sohun fue por su sol, por lo que Glim quería ir con él. Por otro lado, el joven Myun se encontró con el bosque sin luz, sin vida, destrozado, y todo por su culpa, por lo que los de su especie le dijeron que no era un ser de la luna, por lo que no pertenecía a ellos, prometiéndole a su padre que haría lo correcto. Mientras tanto, el padre de Glim la estaba buscando, pero su hija andaba con Sohun, explicándole que ella venía del amanecer y el anochecer, una mezcla, y de pilón se perdieron hasta que se encontraron a Myun cantándole a las luciérnagas, diciéndoles que los acompañaría a reparar el daño que causó. Dicho esto, fue con ellos, mientras que Lee-yeon al fin era el guardián lunar, o eso pensaba, ya que la luna dejó de volar cuando Glim les contó acerca del monstruo de los rayos, el guardián del inframundo, que nadie había sobrevivido a él, mientras que la luna se hacía más chica, más delgada, y la oscuridad lo rodeaba, por lo que los tres seres bajaron al gran hoyo, que al comer unas algas oxigenadas, Myun tomó a Glim y la ayudó a entrar al agua, donde ella se congeló, pero él jamás la soltó, y así bajaron a la oscuridad. Por desgracia, la luna se desvanecía, haciéndose cenizas. Con esto, el templo enloqueció y el planeta colapsó, destruyendo todo, perdiendo su camino, por lo que la naturaleza perdió su magia. El mundo se volvió oscuro, tal como Necros quería. Por desgracia, un ser marino raptó a Glim, por lo que ambos guardianes trataron de salvarla, cuando de la nada salió un ser muy brillante, pero era un antiguo guardián de la luna, llamado Fosfo, que les entregó a Glim pidiéndole su ayuda, y así los llevó al camino del inframundo, descongelando a la chica, agradeciéndole a Myun por cuidarla, diciéndole al maestro Fosfo que era una leyenda, por lo que él les contó
contó acerca de Necros, que antes él era el guardián del sol, que con su avaricia se quiso apoderar de él. Para su mala suerte llegó Solal, que antes era enorme, creando una batalla de titanes, donde lo venció y lo envió al inframundo. En fin, los llevó a la puerta de ese horrible lugar, donde el templo lunar igual estaba llegando, por lo que Myun fue a salvarla. Mientras que Sohun entró al horror, Myun se encontró con su mascota, alcanzando el templo, montándose en él, tratando de calmarlo, y con su magia del sueño logró pararlo, dejando ver que la leyenda que habla sobre calmar un templo era verdadera, que cuando Sohun despertó, se encontró rodeado de puras serpientes. Eran corruptores malignos, tratando de escapar, pero en vez de eso, lo llenaron de odio, tal como Necros. Cuando Myun encontró a Liyun, quien le dio la mala noticia que la luna se murió, dejándole saber que trabajó para Necros, que lo engañó. Cuando a Myun se le ocurrió ir al mundo de los sueños para conseguir otra luna. Por ello, abrió una compuerta y junto a Glim entraron ahí. Era un lugar bizarro, lleno de curiosidades y pesadillas, que con sus polvos logró pararlos, deshaciéndose de ellos, y así dispersó el horror, dejando ver el núcleo de los sueños, donde Myun debía picar de él una nueva luna, y así lo hizo, que en eso, uno de los secuaces de Necros lo vio en sus sueños, mientras que los corruptores volvieron al pobre de Sohun en un oscuro demonio, lleno de odio, pero para su suerte, el maestro Fosfo lo protegió, tratando de que sacara su luz interior, pero en vez de eso, trató de matarlo, por lo que Fosfo lo picó. Volviendo con Myun, vivía feliz en sus sueños junto a Glim, diciéndole que le gustaba, y de la nada salieron volando con la nueva luna tallada, por lo que las arañas la ataron y se la entregaron a Myun. Al ver esto, Liyun se disculpó con él por haberlo juzgado y que realmente era un guardián de la luna. Dicho esto, tocó las cuerdas, pero esta vez con armonía, por lo que el templo continuó su camino, mientras que Fosfo le transfirió su energía a Sohun, perdiendo la suya, y así desapareció, destruyendo a los corruptores. Entonces Myun y Glim llegaron a tiempo, y junto a la luna fueron tras el sol, pero Necros los capturó, por lo que Sohun los protegió, luchando contra el malvado titán, tal como Solal lo hizo una vez, e igual el secuaz trató de acabar con Myun, mientras que Glim encontró el sol, que al soplarle comenzó a derretirse, pero así logró que el sol volviese a brillar, derritiéndose, decepcionando a Myun, enfureciendo a Necros, por lo que los iba a pisar, pero Sohun lo paró, y de la nada, la luna igual se iluminó. Con esto, ambos guardianes se fortalecieron y atacaron al titán, metiéndolo en un loop de los sueños, donde Myun le sacó un enorme corruptor del interior, y con su magia lo destruyó, liberando a Necros del horrible mal que atormentaba su corazón, y así se volvió de piedra, volviendo el inframundo en un lugar de paz, donde Sohun le dijo a Myun que era el guardián más poderoso de todos los tiempos. Hasta los secuaces se volvieron pacíficos. Luego Myun esculpió de nuevo a Glim y con la punta de la luna la dejó en las sombras, devolviendo la estrella a los cielos. Al igual que el balance del día y la noche, todo el planeta recobró su vida. El sol al fin salió y Sohun lo controló, por lo que Glim, con la roca lunar, recobró el aliento y muy feliz corrió entre la luz hasta el templo nocturno, que cuando el ser la vio, la abrazó y con un beso ella no se congeló, gracias al poder de Myun, el guardián de la luna. ¡Wow! Uno de ustedes me recomendó esta película, que realmente se me hizo, ¡wow!, demasiado interesante. Digo, un poco fumada, pero qué buen mensaje trae. Básicamente nos habla de la importancia del balance, de la vida en el planeta, la luz y la oscuridad, que los opuestos se atraen, tal como el yin y el yang, que el planeta está conectado con los astros, con las estrellas, que sin una de ellas deja de funcionar, porque son satélites naturales, y el balance natural pierde su armonía, volviendo un desastre en la Tierra. Y claramente eso es lo que está pasando en nuestro planeta. Como estamos cada vez más cerca del Sol, la Tierra se calienta, quemando la superficie, creando básicamente el calentamiento global,
el cambio climático y de pilón nos alejamos más de la luna, perdiendo ese equilibrio natural que básicamente nos podría matar. Bueno, no sé, esa es mi perspectiva de la película. Una joya sin igual. Yo creo que le doy un 9 por su animación carismática, al igual que su ocurrente guión, la trama, todo. No tiene el 10, digo porque pues no, pero fuera de eso, realmente se la recomiendo. Búsquenla en internet, está muy buena. En fin, gracias por llegar hasta aquí. No se olviden seguirme en mi Instagram y suscribirse al canal secundario, ya que pronto subiré otro video de esta joven narradora. Sin más que decir, les mando un saludo y como siempre, sigan siguiendo pelis.